DKV. Activistas de la salud. La audiodescripción es una ayuda que nos cuenta un poco todo lo que no podemos ver. Expresiones, pues si una persona entra o sale, si es de día, si es de noche, todo lo que se pueda deducir del sonido fácilmente no entraría en una audiodescripción. Hacemos una audiointroducción en la que explicamos también cómo es el vestuario, cómo es la escenografía y la información del programa de mano. Faltan cosas porque evidentemente pues seguimos accediendo a páginas web y a toda clase de barreras, ¿no? Que son simplemente por falta muchas veces de previsión, de concienciación o de contacto con las realidades un poco de todos. No basta tampoco que cubran tu realidad o la mía, y eso solo se puede conseguir a través de hablar con la gente, o sea, y de entender que la realidad es muy heterogénea. Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar. Bienvenidas y bienvenidos a Voces Activistas, un espacio de DKV para conocer, reflexionar y actuar. Iniciamos una nueva serie de episodios dedicados a la discapacidad. Romper barreras, tanto físicas como mentales, es uno de nuestros objetivos como activistas de la salud y de la vida. En los próximos episodios nos vamos a centrar sobre todo en el mundo audiovisual, la cultura, la información y el entretenimiento. Soy Álvaro Hermosa, periodista y analista de datos en DKV. Comenzamos. Nuestro primer episodio de esta nueva serie en Voces Activistas estará dedicado a las personas que trabajan en la accesibilidad de contenidos audiovisuales, culturales o informativos a personas con discapacidad visual o auditiva. Para ello hemos invitado a Esmeralda Azcárate Gaztelu, audiodescriptora, traductora audiovisual, teatral y sobretituladora autónoma. Esmeralda fue una de las primeras personas en audiodescribir en España con la llegada de la TDT. Sus adaptaciones pueden encontrarse en cines y en diferentes plataformas y canales de televisión. Bienvenida, Esmeralda. Hola Álvaro, encantada de saludarte. Nos gustaría empezar conociendo un poco mejor tu trabajo, y lo vamos a hacer hablando de la audiodescripción. Esta técnica la solemos conocer la gente que no tenemos ningún tipo de discapacidad visual algunas veces cuando en nuestra televisión se nos empieza a escuchar una persona o una voz de una persona que nos describe lo que está sucediendo en la imagen, ¿vale? Cuéntanos qué es la audiodescripción y cómo tiene que realizarse para que realmente sea útil para las personas con alguna carencia visual. Bueno, pues la audiodescripción sobre todo es una ayuda para, que nos cuenta un poco todo lo que no podemos ver, o sea, que sobre todo son expresiones, por ejemplo, pues si una persona entra o sale, si es de día, si es de noche, o sea, ese tipo de detalles que no podemos inferir del sonido, eso es muy importante. Todo lo que se pueda deducir del sonido fácilmente no entraría en una audiodescripción. Entonces, eso, pues es otra de las cosas que distingue, ¿no? Una audiodescripción buena o mala. Y yo siempre digo que una buena audiodescripción es también saber cuándo no hay que hacerla. Entonces, pues tenemos que intentar un poco y lograr eso, ¿no? Digamos que intentaríamos lograr pues una integración, por ejemplo, como la de un buen subtítulo, no un buen subtítulo solamente para sordos o para personas con discapacidad auditiva, que se te olvida un poco que está ahí, ¿no? Ese es un poco el objetivo, que que se note, pero a la vez quede integrado, quede muy integrado. ¿Y cómo se trabaja en una audiodescripción? Quiere decir, ¿cuál es el proceso desde que os encargan una tarea hasta que finalmente se puede escuchar en un contenido audiovisual? Pues depende un poco, claro, los procesos y un poco el workflow y demás, depende un poco del cliente en sí, pero en el caso te voy a poner un escenario así un poco imaginario para que sea un poco más fácil. A veces podemos seleccionar también incluso el contenido, o sea, a veces sí que se nos consulta y es un poco una parte más de asesoría también incluso. Entonces esto sería una fase 0 y otras veces se nos viene directamente con un título en concreto, entonces recibiríamos, sin lo que no se puede trabajar nunca es sin un vídeo y a ser posible siempre una copia final de
del trabajo en el que se vaya a trabajar. A veces trabajamos sobre preliminares porque estamos hablando de estrenos, en fin, y vamos más pegados de lo que nos gustaría, pero en principio el guión se hace desde un vídeo. Yo procuro también siempre informarme, sobre todo previamente, si ya sé lo que me va a tocar, anticiparme un poco, documentarme, ir localizando también en qué momentos voy a poder intervenir, en qué momentos no, o sea, empaparme un poco de todo. A ser posible, pues también siempre tener el guión, porque bueno, las acotaciones pues también son una fuente de información muy importante y bueno, y también a veces para la toma de decisiones, y el guión se va trabajando sobre los silencios. O sea, normalmente yo me ocupo de hacer un guión que realmente es desde cero porque no tengo nada, y yo marco también tanto los silencios como el contenido que va a haber, y también lo tengo que ensayar en voz alta, ¿no? Para asegurarme de que ese contenido entra, porque muchas veces, bueno, yo he locutado algunas cosas y también en directo, también, pues por supuesto pongo mi voz porque, bueno, en directo no vamos a tener otra persona, pero yo sobre todo soy guionista en el caso de los audiovisuales, entonces luego lo locuta otra persona, entonces tengo que asegurarme de que eso va a encajar, ¿no? Y luego, bueno, pues hay también una revisión, pues un montaje, por supuesto, pero yo generalmente estoy más en estas fases previas, aunque luego sí que puedo hacer también revisión de contenido y demás, y si cambia la imagen, etcétera. Y en los directos, pues nada, pues el directo, la experiencia es muy similar a lo mejor a la de una interpretación simultánea. O sea, es bueno, pues un entorno cabina, micrófono, entras al aire y bueno, es una experiencia bastante similar, lo que bueno, que a veces en un teatro pues puedes estar bueno, pues en diferentes lugares, ¿no? Al aire libre, y ahí pues llevas tú un guión también hecho en papel o tomas notas a veces también casi un poco sobre la marcha. Como has explicado, realmente lo de la audiodescripción es como un complemento a las propias voces de los actores o las personas que salen en pantalla. Entonces, en el caso de que sea una producción en español, no hay problema, pero en el caso en que sea una producción que no sea en español, ¿sabes? Aquí se destaca especialmente la función del doblaje, algo que se ha reivindicado desde los colectivos de personas con discapacidad visual. Un trabajo a veces no tan reconocido por esta función, ¿no? Sí, o sea, nosotros en el caso de la audiodescripción, pero también en el caso del subtitulado para personas sordas o con discapacidad auditiva, en una obra extranjera la base es el doblaje. Siempre tiene que ser, entonces incluso a veces pues también para nosotros es muy importante eso, que yo por ejemplo en mi caso soy traductora además de audiovisual. Hay otros casos de otras personas que se dedican a esto que no. En mi caso particular sí que soy traductora además, pero para mí es muy importante saber cuáles son las decisiones finales de ese doblaje, porque puede haber palabras, pues vamos a poner un knife en inglés, que es desde un cuchillo hasta un puñal, una navaja, pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces yo tengo que tener muy claro qué decisión se ha tomado en ese doblaje, y esto a veces me ha pasado bueno, pues con diferentes clientes que me decían, bueno, pues no, es que la copia en inglés ya la tenemos ya, pero es que yo necesito saber cuáles son las decisiones finales de esa producción. O sea, a mí me sirve para documentarme, etcétera, pero tengo que saber y además cómo está el doblaje, ¿no? En cuanto a voces ambientes, porque yo no puedo pisar, que eso es otra característica, yo no piso en ningún momento diálogo. Entonces, si hay algo que se entienda, aunque sea de fondo, aparte de, bueno, porque aparte de lo que decimos de los actores y demás, pues también está la música, bueno, pues yo personalmente procuro dejarlo lo más limpio que puedo. Lo más limpio que puedo porque entiendo que todo eso es parte de la obra, ¿no? Entonces solo intervengo cuando lo necesito, pero es verdad que el doblaje, pues, bueno, piezas como por ejemplo el corto para Sonia, que fue un boom también en su momento, creo que abre mucho los ojos respecto a también la función que tiene el doblaje en este sentido, o sea, más allá de la que todos hayamos podido conocer o disfrutar en el pasado y ahora. Hablando de los subtítulos, comentabas que eras tú traductor y todo esto, siempre entendemos que se transcriben únicamente el diálogo y creo que no es suficiente. ¿Qué características tiene que tener los subtítulos para que personas que no pueden escuchar? Bueno, pues normalmente
tienen una clave de colores también, ¿no? Que son, bueno, sobre todo las personas que han accedido a través del teletexto, pues los característicos para personas sordas o con discapacidad auditiva son estos que llevan el fondo negro, que eso también es para que se lea mejor, lo que es con caja, y luego van con una clave de colores. El protagonista va en amarillo y luego, pues en orden de prioridad, irían verde, magenta y azul. Entonces se utilizan esos 4, para el resto se utiliza el blanco. Normalmente esto, bueno, te digo, depende un poco luego según las cadenas y demás, a veces pues también ellos te proporcionan su propia guía, pero en principio esta es la base, y la base que tiene la norma UNE, que tenemos una para audiodescripción y otra para subtitulado. Y los efectos de sonido irían arriba a la derecha. Entonces irían tanto efectos de sonido, que es bueno, lo que tú me decías, complementarios, ¿no? Que es un poco, pues a veces puede ir la música, en el caso de que sea muy conocida suele ir identificada la canción, a veces se identifica la emoción también que transmite cuando es, bueno, pues no sé, música de intriga, de tensión, en fin, caracterizado de alguna forma. Y luego también bueno, pues todo lo que no se oiga, por ejemplo, pues un disparo que no estamos viendo a la persona, cuando se ve a la persona, pues no, porque evidentemente, pues a no ser que salga otro sonido de la pistola, digamos, no es necesario ponerlo. Pero sí es información imprescindible. Y luego también marcaríamos, pues, los tonos que a veces no se pueden inferir tampoco de la voz, ¿no? Por ejemplo, pues un tono sarcástico, ese tipo de cosas también es información que se recoge en estos subtítulos. En estos subtítulos o sobretítulos, en el caso del teatro. Nos has comentado, Esmeralda, que además de todos los contenidos de traducciones en contenidos ya grabados y esto, has trabajado mucho también el directo, ¿vale? Que por tus manos han pasado miles de funciones de teatro y de lírica para los principales teatros de España. ¿Qué se hace en estos entornos para que los espectáculos sean accesibles? Bueno, pues se hacen, tenemos la suerte también de que la relación muchas veces, bueno, aunque también hacemos producciones, pues eso, no solo las internacionales, de hecho, se empiezan a hacer mucho más ahora, pero en el caso del teatro, bueno, pues hay una bueno, pues una relación muchas veces mucho más cercana, sobre todo, bueno, con los que yo trabajo habitualmente, bueno, con los compañeros de Teatro Accesible, que es sobre todo donde yo he estado. Entonces, por ejemplo, pues hace unos días en el Teatro de la Zarzuela, pues también, aparte de lo que es la audiodescripción en sí, hacemos una audiointroducción en la que explicamos también cómo es el vestuario, cómo es la escenografía, bueno, pues un poco toda, y bueno, y la información del programa de mano, porque bueno, cuando uno va a un teatro, pues también le dan pues su programa de mano, que viene un poco pues desarrollada, pues la sinopsis y toda aquella información que contextualiza un poco la obra, además del equipo. Y luego pues hacemos, pues eso, en este caso, bueno, todavía con el COVID hacemos más una charla coloquio, una introducción, que en este caso pues ha quedado una cosa pues muy, muy rica y muy interesante, que era para la obra, para la zarzuela Pan y Toros de Barbieri, que estaba hasta el domingo en versión de Juan Echanove. Y bueno, ahí se hizo una puesta en escena que estaba relacionada con las obras de Goya, con los grabados fundamentalmente, una escenografía y un vestuario de Ana Garay impresionantes. Y entonces, claro, pues eso todo era información que si no hubiésemos podido hacer esa introducción y esa charla previa, pues para una persona con discapacidad visual se hubiese perdido en gran parte, ¿no? Porque además no había, digamos, forma de poder meter todo ese contenido en directo. Entonces, en este caso, pues sí que fue muy, muy importante. Y luego ahí, en este teatro en concreto, por ponerte un ejemplo así de un teatro en el que se esté haciendo bien y se esté haciendo de forma constante, también se hacían, y se hacen, retomaremos, visitas táctiles. Y la visita táctil, pues en este caso es un paseo por la escenografía, estar en el escenario, poder también tocar elementos de utilería, elementos de vestuario. Entonces, claro, esto es una experiencia que enriquece muchísimo la obra y además hace que, bueno, pues que para una persona que
que consume este tipo de servicio también pueda ir mucho más, de una forma mucho más relajada, ¿no? Porque ya te puedes centrar ya en otras cosas, ya sabes, tienes tu contexto y tu cuadro hecho un poco en la cabeza, ¿no? Que por ejemplo el sábado, pues ya te digo, estuvimos hablándolo y bueno, y es una forma también de conectar mucho más también con el público y de personalizar mucho más la experiencia, ¿no? Porque viene gente que es muy aficionada, gente que viene por primera vez, pues por supuesto gente con diferentes grados de resto visual. Entonces me gusta mucho lo de poder personalizarlo y adecuarlo a cada persona, ¿no? Porque al final es una sola adaptación para muchas realidades diferentes. Entiendo que en este caso vais ligados con la tecnología, con los avances tecnológicos, os han ayudado a hacer más accesible este tipo de espectáculos. El tema que me pregunto es si tenéis algún problema con la gente mayor que tiene más dificultad a la hora de entender o de utilizar este tipo de herramientas o no es así. Bueno, en el caso de lo que es para lanzarla, bueno, pues en el contexto del teatro en concreto, sí que se utiliza un software propio de la empresa, entonces, bueno, o sea, eso lo hace un técnico, ahí no hay problema, y luego para la recepción de la audiodescripción se hace a través de unas petacas que en realidad funcionan como una radio, entonces no suelen plantear mayor dificultad, o sea, incluso, bueno, hay personal de sala también que les enseña, bueno, pues eso, encender y apagar, o sea, la verdad que es muy sencillo, se les entrega configurado y no suele haber mayor problema en ese sentido. En el caso de los audiovisuales, por ejemplo, pues bueno, ya depende un poco así de la plataforma, pero también en general puedes dejarlo también configurado y que ya las próximas veces que entras ya salga por defecto. En la televisión igual, o sea que bueno, a lo mejor en un primer intento, sobre todo, sí que puede hacer falta ayuda, pero gracias a Dios ya se está consiguiendo también que, bueno, que ya los propios ordenadores incluso ya tengan pues las funciones de accesibilidad, los móviles, etcétera, o sea que venga todo un poco más por defecto, por lo menos, ¿no? Que faltan cosas porque evidentemente pues seguimos accediendo a páginas web y en fin, y a toda clase de barreras, ¿no? Que son simplemente por falta muchas veces de previsión, de concienciación o de contacto con las realidades un poco de todos, ¿no? Porque no basta tampoco que cubran bueno, tu realidad o la mía, ¿no? En realidad hay que y eso solo se puede conseguir a través de hablar con la gente, o sea, y de entender que la realidad es muy heterogénea. En este caso, ¿trabajáis con colectivos de personas con discapacidad para poder entender qué es lo que realmente necesitan para poder adaptar los contenidos? Entiendo que hablamos de discapacidad y hay una diversidad muy grande, pero ¿habláis de alguna manera para intentar recopilar las necesidades que tiene este colectivo para poder trabajar en ellas? Sí, bueno, lo que te decía, por ejemplo, en el caso de los teatros es una relación pues mucho más de tú a tú también y se recoge feedback también siempre. Y bueno, y en mi caso particular, independientemente también de lo que pueda hacer el resto de eslabones de la cadena, que bueno, pues que yo, pues como te decía, yo soy al final guionista también y no tengo acceso absolutamente a todo, pero siempre recojo antes, después, en la medida, claro, de lo que yo puedo y de lo que se puede revelar también, ¿no? Porque por supuesto estamos sujetos, que es otra dificultad también grande, al final el tema de la piratería, los tiempos y tal, o sea, a veces no se puede tampoco hacer de una forma tan exhaustiva como a mí me gustaría, ni revelar temas en cuanto a procesos, pero sí que procuro, y de hecho creo que una de las fórmulas, vamos, de las cosas más importantes es también decir que, bueno, pues responsabilizarse de ese trabajo, ¿no? O sea, yo siempre me gusta decir lo que he hecho, entre otras cosas, por eso, para que me llegue tanto para bien como para mal, porque en el momento en el que lo que yo estoy haciendo no tenga sentido para, bueno, pues para alguna parte de la comunidad, pues a lo mejor deja de tener sentido. Dentro de que tenemos unas limitaciones también, incluso con la tecnología, claro, porque bueno, pues
también hay que también un poco explicar los procesos, ¿no? Que no todo, pues eso, en tiempos y demás, no todo se puede hacer como a mí me gustaría, pero por supuesto yo, en la medida de lo posible, no solo el contacto, sino también hacer llegar el feedback a todas esas empresas, a todas esas personas, o sea, todo lo que está en mi mano yo lo hago. Me consta que, bueno, pues que no siempre a mí no me... Bueno, por supuesto, es algo que hago yo por iniciativa propia, no me tienen que pedir, no me tienen que... Pero creo que es lo correcto. O sea, creo que... En esto último que comentabas, ¿conoces si se está trabajando en algún nuevo proceso o nuevas tecnologías que ayuden a avanzar en la accesibilidad de contenidos audiovisuales o espectáculos? Bueno, hay desarrollo constante también, o sea, hay desarrollo constante de diferentes herramientas. Bueno, algunas cosas me constan un poco más, pero no puedo revelar porque no me dejan. Pero sí, creo que la realidad es, bueno, y las producciones también, o sea, respecto a lo que me decías también de el trabajo con personas con discapacidad, creo que tanto delante como detrás de las cámaras también tenemos, por ejemplo, te lo digo porque esto es algo como que conozco y ya se ha estrenado y se puede contar, en Apple TV se están haciendo proyectos vamos, de inclusión en todos los sentidos, y tenemos, por ejemplo, una serie familiar que es Hacia Adelante, que la implicación, o sea, tenemos actores con discapacidad y personas con discapacidad en el equipo, delante y detrás de cámaras. Claro, muchas veces, pues, un poco lo de dónde sale también todo esto, bueno, pues es la historia del atleta paralímpico Josh Sandquist, y entiendo que también bueno, pues se presiona un poco por ahí para que, bueno, pues para que evidentemente tenga todo sentido, pero que podamos ver pues la historia de un niño que ha estado escolarizado en casa y que de repente pues va a un colegio, y cómo se integra todo esto, visibilizándolo con toda la normalidad del mundo, con las bueno, pues las problemáticas y no problemáticas de soy o no soy popular, de bueno, pues o sea, la mente de un niño, y que todo eso esté pues también con un tono comedia, pues es algo que no estamos acostumbrados a ver en una pantalla, y vamos, tanto esto como el cáncer, por ejemplo, el cáncer infantil también se trata en otra de las producciones. Creo que se está haciendo muy buen trabajo, aparte de que también hacen audiodescripción en todos los idiomas, subtitulado en todos los idiomas, que está doblado, o sea, creo que eso es un avance importante, y bueno, hay que reconocerlo. Genial, pues nos quedamos sin tiempo, Esmeralda, tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Voces Activistas. Gracias a vosotros. Voces Activistas, un podcast de DKV.